Bienvenidos a Voces de la Travesía, un espacio donde las historias de lucha, esperanza y valentía cobran vida. Imagínate esto, cada año más de 500,000 de personas arriesgan sus vidas cruzando fronteras en busca de una vida mejor, pero pocas veces escuchamos sus historias completas. Hoy vamos a sumergirnos en una de ellas. Y esta historia en particular es fascinante porque nos muestra el lado humano de las estadísticas que normalmente vemos en las noticias. Hoy tenemos el honor de presentarles a Valentín, un hombre que desafió la adversidad y cruzó fronteras en busca de un futuro mejor. Todo comienza en Apatzingán, Michoacán, donde la violencia de los cárteles había creado un ambiente tan sofocante que la gente prácticamente vivía bajo asedio constante, desde las tierras calientes de Michoacán hasta los campos dorados de Dakota del Sur. Valentín nos llevará en un viaje inolvidable. Hola amigos, soy Valentín y quiero compartir con ustedes mi historia. Una historia de lucha, de sueños y de un viaje que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en mi pueblo, Apatzingán, en el corazón de Tierra Caliente, Michoacán. Recuerdo la última noche en mi casa, en Apatzingán. El aire estaba pesado. La violencia de los cárteles nos tenía atrapados y la sequía había devastado nuestros campos. Mis hijos dormían, ajenos al peligro que nos rodeaba. Sabía que tenía que irme, buscar un futuro para ellos, lejos de las balas y la miseria. Salí de madrugada, con una mochila a la espalda y el corazón en un puño. Dejé atrás mi casa, mis tierras, mi vida en Apatzingán. Caminé por senderos que conocía desde niño hacia la sierra, tratando de llegar a la carretera que me llevaría a la frontera. Me escondí entre los matorrales, esquivando los retenes de los cárteles en la carretera que lleva a Aguililla. Caminaba de noche y dormía de día, como un fugitivo, evitando los pueblos, para no ser visto. Llegué a Ciudad Acuña, Coahuila, la frontera, Texas. La noche era una boca hambrienta, tragándose la poca luz que quedaba. El agua estaba helada, como si llevara pedazos de hielo flotando. Cada paso era una puñalada de frío en mis piernas, y la corriente me empujaba con fuerza, como si quisiera llevarme de vuelta a mi infierno. Me metí en el agua, sintiendo el frío calarme los huesos, el miedo clavarse en mi garganta. El corazón me latía como un tambor enloquecido, y el agua me llegaba al pecho, al cuello. Sentí que me ahogaba, que la corriente me arrastraba hacia la muerte. De repente, escuché un ruido, un ladrido, luego otro, voces. La patrulla fronteriza. Estaban cerca. El miedo se apoderó de mí. Un miedo paralizante, como si me hubieran convertido en piedra. Me escondí detrás de unos arbustos, aguantando la respiración, con el agua helada lamiéndome la piel. Escuché sus voces, cada palabra como un latigazo. Los ladridos de los perros, cada ladrido como un mordisco en mi alma. Sentí que me iban a descubrir en cualquier momento, que mi vida se acababa ahí, en esa orilla oscura, en esa agua helada. El frío me calaba hasta los huesos, los dientes me castañeteaban y el cuerpo me temblaba sin control. El terror me hacía sudar frío, y el sudor se mezclaba con el agua del río, como si el río mismo estuviera llorando mi muerte. Y entonces, pasó algo inesperado. A lo lejos, escuché más voces, más ladridos. Un griterío. Sin saberlo, a unos 500 metros de donde yo estaba, otro grupo de inmigrantes había sido detectado por otra patrulla. Los policías se alejaron corriendo, dejando mi escondite en silencio. Me quedé ahí, temblando, empapado, pero vivo. Me sentí como si hubiera vuelto a nacer. Logré cruzar, pero el desierto de Texas me esperaba, un infierno de arena y sol. Caminé durante días, desde Del Río hacia el norte,
tratando de llegar a la Interestatal 10, sin agua, sin comida. El sol me quemaba la piel, la sed me secaba la garganta. Vi espejismos, sombras que se burlaban de mi sufrimiento. Me encontré con unos coyotes, cerca de Uvalde, Texas, hombres duros, sin escrúpulos. Me pidieron todo el dinero que tenía. Sabía que era mi única oportunidad de sobrevivir. Seguí caminando, con la esperanza de encontrar un camino. Llegué a San Antonio al atardecer. El sol se escondía detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y rojo. Me sentía agotado, hambriento, perdido. No sabía a dónde ir. Caminé sin rumbo, buscando un lugar donde pasar la noche. Encontré un pequeño parque, cerca del río San Antonio. Había otros inmigrantes durmiendo en los bancos, envueltos en mantas. Me uní a ellos, buscando calor y seguridad. No había comido nada desde el mediodía, solo un trozo de pan duro que encontré en la basura. Tenía unos cuantos dólares escondidos en la suela de mi zapato, lo poco que me quedaba después de pagar a los coyotes. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo. Caminé por las calles, preguntando en restaurantes, tiendas, obras en construcción. Nadie me contrataba, no hablaba inglés, no tenía papeles. Finalmente, encontré un trabajo lavando platos en un restaurante mexicano. Me pagaban poco, pero era suficiente para comer y dormir en un pequeño hostal. Pasé 3 semanas en San Antonio, 3 semanas de trabajo duro, de noches solitarias, de extrañar a mi familia. Me preguntaba qué estarían haciendo, cómo estarían, mi esposa, mis hijos, atrapados en la guerra, en el miedo. Yo había escapado, pero ellos seguían allí. No sabía cuándo los volvería a ver, si los volvería a ver. Decidí seguir hacia el norte, hacia Sioux Falls, Dakota del Sur. Había escuchado que allí había trabajo en las granjas, que la vida era más tranquila. Viajé en autobús por la Interestatal 35, luego por la 90, a veces a pie, cuando no tenía dinero para el boleto. Vi paisajes que nunca había imaginado, ciudades enormes, campos interminables. Dormí en parques, en estaciones de autobuses, en casas abandonadas. Comí lo que podía encontrar, a veces nada. Me encontré con gente buena, gente mala. Aprendí a confiar en mi instinto, a cuidarme. Llegué a Sioux Falls, Dakota del Sur. Los campos de trigo se extendían hasta el horizonte, como un mar dorado. El aire era fresco, el cielo azul. Encontré trabajo en una granja, cerca de la ciudad, con gente amable y trabajadora. Me dieron un lugar para vivir, comida, un salario justo. Han pasado casi 4 meses desde que salí de mi pueblo, desde que dejé atrás mi vida en Apatzingán. 4 meses de caminos difíciles, de noches solitarias, de miedos y esperanzas. 4 meses que se sintieron como una eternidad. Pero todo valió la pena, porque les tengo una buena noticia, amigos. Mi familia llega el próximo mes. María y mis hijos vienen a vivir conmigo aquí, en Dakota del Sur. Después de tanto tiempo separados, por fin estaremos juntos. Vamos a construir una nueva vida, lejos de la violencia, cerca de la paz. Me siento en paz aquí, como si hubiera encontrado mi hogar. Extraño a mi familia, pero sé que pronto estarán conmigo. Construiremos una nueva vida, lejos de la violencia, cerca de la esperanza. Sabes, es interesante porque según datos recientes, más del 40% de los habitantes de esa región han sido afectados directamente por la violencia del narcotráfico. Y es precisamente en ese contexto donde Valentín toma la decisión más difícil de su vida: dejar a su familia atrás para buscar un futuro mejor. La forma en que describe esa última noche en su casa es desgarradora. ¿Cómo puede alguien prepararse mentalmente para algo así? Bueno, lo que hace su historia tan única es cómo tuvo que convertirse en una especie de fantasma en su propia tierra, ¿sabes? Moviéndose solo de noche, evitando los retenes, siguiendo rutas que conocía desde niño, pero ahora con un propósito completamente diferente. Y luego viene esa parte increíble del cruce del río Bravo. Las estadísticas muestran que aproximadamente 1 de cada 10 migrantes no sobrevive ese cruce. Exacto. Y lo que hace su experiencia tan extraordinaria es ese momento de suerte cuando otro grupo de migrantes involuntariamente lo salva al distraer a la patrulla fronteriza.
Es como si el destino hubiera intervenido directamente en ese momento crucial. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? El desierto de Texas se convirtió en otro tipo de amenaza. Los datos muestran que las temperaturas pueden alcanzar los 48 grados centígrados durante el día y caer bajo cero por la noche. Pero todo valió la pena. Mi familia llega el próximo mes. María y mis hijos vienen a vivir conmigo aquí, en del Sur. Después de tanto tiempo separados. Lo que me parece fascinante es cómo su llegada a San Antonio marca un punto de inflexión. De repente, está en este nuevo mundo urbano, donde aproximadamente el 63% de los inmigrantes indocumentados trabajan en el sector servicios. Y mientras tanto, su esposa María está en Apatzingán manteniendo a la familia unida. ¿Te has preguntado cómo afecta esto a los niños que se quedan atrás? Los estudios muestran que los hijos de migrantes tienen un 45% más de probabilidades de desarrollar problemas de ansiedad y depresión. Pero María hace algo extraordinario. Mantiene viva la memoria de Valentín a través de historias. Es como si estuviera construyendo un puente emocional entre dos mundos. Y cuando finalmente llega a Sioux Falls, es como si hubiera cruzado no solo fronteras físicas, sino también psicológicas. Dakota del Sur tiene una de las tasas más bajas de criminalidad en todo Estados Unidos. Lo que hace que el contraste con su vida anterior sea aún más dramático. Y ahora viene la parte más esperanzadora, la reunificación familiar. ¿Sabes que solo el 15% de las familias separadas por la migración logran reunirse en menos de 6 meses? Eso hace que su historia sea aún más extraordinaria, ¿no crees? Definitivamente. Y lo que me parece más significativo es cómo esta historia refleja un patrón más amplio. Los datos muestran que el 78% de los migrantes que logran establecerse exitosamente lo hacen gracias a redes de apoyo en sus comunidades de destino. Y eso nos lleva a preguntarnos sobre el impacto más amplio de estas historias en nuestra sociedad. Exacto. Porque cuando vemos más allá de los números, encontramos historias de transformación personal que nos recuerdan la increíble capacidad de adaptación del ser humano. Y la forma en que describe su adaptación a la vida en Dakota del Sur es verdaderamente inspiradora. Sabes, mientras reflexiono sobre esta historia, no puedo evitar pensar en cómo cada decisión que tomó Valentín estaba impulsada por el amor a su familia. Las estadísticas muestran que el 82% de los migrantes envían regularmente dinero a sus familias. Es un recordatorio poderoso de que detrás de cada estadística hay una historia humana real. Y eso nos lleva a nuestra conclusión. La migración no es solo un fenómeno social o económico, es una colección de historias individuales de coraje, sacrificio y esperanza. Contadas y escuchadas para entender mejor nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario. Nos vemos en el próximo episodio.